diplomas magisteriales en grado de Amauta al señor Alejandro Kusianovich Villarán. Alejandro Kusianovich Villarán es un reconocido maestro y experto en temas de infancia, adolescencia. Es sacerdote con estudios en Inglaterra y Francia. Es fundador de Educadores de Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe. Es miembro del Instituto de Pedagogía Popular. Mi primer punto es el malestar en la cultura, recogiendo algo que Freud planteó hace mucho tiempo. Porque reconocer que hay malestar en la cultura educativa no significa ser pesimistas, no significa declararnos derrotados antes de tiempo, sino que reconocer en la condición para poder renovar nuestro empeño en lograr que podamos vivir otro tipo de clima educativo. Y esto se está logrando, no sin dificultades. Y en esa perspectiva me parece fundamental el esfuerzo por superar lo que han sido durante las últimas décadas cantidad de promesas que no llegaron siempre al mejor de los cumplimientos. Y una de estas es hacer de la educación pública el eje articulante de la educación en el país. Y aquí hay dos expresiones que me parecen sumamente ricas. Una es la que José Rivero expresa en uno de sus trabajos, cuando él dice la agonía de la escuela pública. Pero yo quisiera darle la interpretación de agonía como se la da Mariátegui, es decir, la capacidad de luchar contra todo aquello que signifique muerte o fin y término de lo vital. La agonía de la educación pública es una invitación a hacer de esta el eje central de la preocupación no solo de las autoridades, sino de nosotros, maestros y maestras, en una sociedad que nos ha vendido el mercado y nos hace clientes más que ciudadanos, afirmar la importancia de la educación pública y la calidad de la educación pública, para borrar eso que ya casi es un sentido común y que forma parte del imaginario social. Que lo privado, por ser privado, ya es mejor que lo público. Nosotros no podemos sucumbir ante esto, que aunque esté ocupando las conciencias mayoritarias hoy en el país, no constituye una respuesta al derecho que tiene todo niño, toda niña, todo joven, todo ciudadano, adulto o no, a una educación de calidad y a una educación pública que cubre en particular a los más necesitados, sin hacer de la educación pública una educación de pobres, una educación de carenciados. Y en esa perspectiva me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que estamos en una sociedad de la singularidad. Eso lo dice Danilo Bartuccelli, un sociólogo peruano que trabaja en Francia. Él dice,
esta sociedad nos vende al individuo por exceso, como diría Robert Castel, o al individuo por defecto y por carencia, en donde el individuo es él el responsable de su éxito o también el responsable de su fracaso. Acabar con el individuo asocial, como dice Castel, nos parece que es una de las tareas de la educación que se mantiene en una agenda necesaria. Pero todo esto tiene que ver con la necesidad de continuar bregando para que nuestra educación pública realmente esté a la altura de las aspiraciones más profundas de las nuevas generaciones. La emergencia de estas nuevas subjetividades en el país ha cambiado el país. Tiene que ver con esto que Monge llamó hace un tiempo la nueva ruralidad. Llamó el cambio profundo que se está operando en la relación entre ciudad y campo y que tiene que ver directamente con la responsabilidad de una educación en aquellas regiones del país donde menos secularmente nos hemos preocupado. Qué alegría da el saber que tantos maestros y maestras de todas las regiones no solamente han sido reconocidos, sino que han producido y siguen produciendo tanta riqueza pedagógica, tanta riqueza didáctica. Creo además que en el nivel de las nuevas subjetividades hay una pregunta que todo maestro y maestra nos tenemos que hacer. Nos la hacemos desde hace mucho tiempo. Este año, el que habla tiene 55 años de maestro en el aula. Y aquí en esta sala hay uno que entonces era niño de 9 años, que formó parte de la primera aula y la primera clase que me tocó atender el año 58 como maestro de escuela primaria. Esto para decir que el trabajo nuestro como educadores, educadoras, es un trabajo que va al hombre interior, que va a lo más profundo de las convicciones y de la sensibilidad de los niños, de las niñas. Y la pregunta es, ¿podemos decir que conocemos hoy día a los nuevos chicos y chicas, a los nuevos jóvenes, a los nuevos adolescentes? Esta pregunta es fundamental, porque no podemos vivir de lo que nos enseñaron en la normal o en la facultad, sobre qué es un niño, un adolescente y cuáles son sus características, sino cómo hoy el contexto social cambiante, positivamente, también desafiante y a veces hasta riesgosamente, está imprimiendo una nueva subjetividad en estos jóvenes, en estas jóvenes, en estos niños, en estas niñas. Y creo que la gran pregunta es la que se hacía Alain Touraine en un libro muy lindo que él ha escrito. ¿Podremos vivir juntos? Somos iguales pero diferentes. Esa diferencia es un recurso. Esa diferencia sobre la que se ha trabajado tanto, quienes han trabajado en educación intercultural, yo diría intertranscultural, como dice Padilla, es decir, que cuando hay un encuentro entre culturas distintas, nadie sale igual. Todos aprendemos algo de la otra, todos podemos aceptar algo de la otra, porque no hay cultura perfecta, pero sí hay culturas perfectibles. En esa perspectiva, entonces, me parece muy importante que nosotros podamos relacionar esto que hemos llamado el buen desempeño
del maestro. Es que el buen desempeño tiene que ver algo con el buen vivir, que es una manera distinta, que viene de nuestros pueblos originarios, para pensar la condición humana hoy en este país. Abriguemos con calor y con cariño esta perspectiva, la necesidad del encuentro de saberes, isca y yachay tan importante para podernos entender, esta manera de poder hablar del ayin causa o del summa jamaña, que son elementos centrales para repensar la educación en el país. Por ahí me parece que esta relación de subjetividades hace que también la nuestra madure, que también la nuestra pueda irse enriqueciendo, aunque los años vayan cargando nuestras vidas. Y finalmente, la aspiración a una educación de calidad. Nosotros decimos, no hay calidad sin calidez en la relación pedagógica. Sin la capacidad de que maestros y maestras, como lo han dicho aquí, no solamente sean conocedores, manejen, tengan un dominio de las cualidades requeridas para enseñar bien y no transmitir mentiras o verdades a medio pelo. Pero si no hay al mismo tiempo una relación empática, una relación de aprecio, que no debe dejar de ser crítica, que no debe dejar de ser exigente, pero que tiene que ser simultáneamente una relación basada en que apostamos por las nuevas generaciones, no habrá calidad educativa. Para mí, calidad y calidez. La calidez es un componente insoslayable cuando hablemos de medir la calidad. Miramos también a nivel universitario, miramos cuál es la relación que los docentes tenemos con los estudiantes, aunque ya sean un poquito más grandes y recorridos en la vida. Quiero concluir recogiendo una vez más el aporte de los colegas que esta tarde forman parte de esta nominación, de esta distinción a Mauta. En primer lugar, me parece que hay que recuperar el sentido del cuerpo. Y eso se lo tenemos una vez más que agradecer a este trabajo pionero, sistemático y largo de nuestra colega Josefa. Y yo diría también de Manuel, porque la psicología no es en el aire, es en seres concretos, históricos concretos. Segundo elemento, la interculturalidad no es cómo nos relacionamos los costeños con los andinos o amazónicos. La interculturalidad es también una relación intergeneracional. Es decir, las distancias que hay entre las generaciones nos obliga a pensarlo también en términos de relaciones interculturales, de maneras de pensar, de sentir, aunque tengamos la misma lengua. Y esto, creo yo, obliga también a pensar en un país en donde no siempre ha sido fácil, en algunos sectores, evitar ciertas tendencias racistas y subvalorantes de quien no es como que creeríamos que debieran ser porque hablan otra lengua o intentan hablar el castellano y lo hacen como pueden. Es fundamental hablar hoy también de nuevas relaciones intrageneracionales para evitar que los conflictos y el atentado contra cualquier forma de convivencia pacífica y armoniosa pudiera tomar cuerpo en nuestra sociedad. Creo además que el arte que nos recuerda aquí el profesor Armando, con quien estuvimos en el CEPRE 1 en 1970, en la reforma educativa.
exige esa fineza. La fineza no es una delicadeza media, como lo están pensando, sino que la fineza quiere decir que la complejidad de los fenómenos que nos tocan abordar, hay que abordarla en plenitud, siempre evitando una especie de reproducción de nuevas formas de pensamiento único en versión más criolla, para poder hacer que realmente nuestro discurso pueda ser un discurso que cautiva al hombre interior, al hombre profundo, aquello en donde se juega finalmente nuestra propia capacidad de ser o no educadores. Aquí tenemos un ejemplo formidable de dos elementos: la profesionalidad y la vocacionalidad. Aquí se han juntado en cada uno de mis colegas, se ha juntado la calidad profesional con la pasión y la vocación para servir. Si no hay vocación, hay una profesionalidad que puede cumplir con estándares académicos y científicos, pero que no se inscriben en la perspectiva educativa. La vocación significa la capacidad de seguir creyendo y apostando también por nuevas generaciones que no siempre terminamos de comprender. Y para eso, me parece que el eros pedagógico es lo que tiene que salir de acá, el placer de trabajar pedagógicamente.